Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es paz en tu conciencia. En la escritura habla acerca de la conciencia, que en la lengua latina significa saber. Es una capacidad que tenemos de distinguir lo bueno y lo malo. Hay conciencias que el apóstol Pablo llama conciencia cauterizada. Esta conciencia cauterizada es una conciencia que es insensible a la buena moral. Es una conciencia que no es sensible a la voz de Dios. Esta conciencia muchos lo tienen entenebrecida, oscura. En esa conciencia hay la falta de seguridad de que todos tus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús. En esa conciencia hay sentimientos de culpa y condenación. Es una conciencia que acusa y condena. En esa conciencia hay siempre condena, acusación, sentimiento de culpa, condenación, falta de perdón, falta de tener la seguridad de que todos tus pecados han sido perdonados. Cuando el judío pecaba, inmediatamente venía a su mente el cordero del sacrificio. O sea, cada vez que un judío pecaba, ellos pensaban y decían el cordero. ¿Y por qué pensaban en el cordero? Porque el cordero era el único que podía aplacar la ira de Dios y detener el juicio de Dios sobre su vida. Por eso es que ellos inmediatamente pensaban en el cordero. Pero ese cordero no podía quitarlo conciencia de pecado. Porque cada vez que ellos practicaban estos sacrificios, esos sacrificios de animales, de los machos cabríos, de los corderos, esos animales les hacían recordar su pecado a ellos. Entonces, estos sacrificios no hacían que ellos les sea quitado esa conciencia de pecado. Pero dice la Escritura, en Hebreos 10, versículo 2, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, estas prácticas que realizaban el pueblo de Israel, que eran prácticas que estaban dentro del Antiguo Testamento, estos sacrificios no podían quitar el pecado y tampoco podían hacer que su conciencia esté libre de pecado. Estos sacrificios que habían en el antiguo pacto no podían limpiar su conciencia de pecado. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las prácticas o sacrificios que habían en el Antiguo Testamento no podían hacer que sean limpios de su conciencia de pecado. Más bien lo que hacían estos sacrificios les hacían recordar su pecado continuamente. Esas prácticas le hacían ver que ellos eran pecadores. Entonces cuando vino Jesús, ya Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el único sacrificio que quitó el pecado
del mundo. Fue el único sacrificio que pudo limpiar las conciencias de obras muertas, las conciencias donde había esa inseguridad del perdón de Dios, esas conciencias donde había condenación, sentimientos de culpa. Solamente el sacrificio de Cristo. Por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo único que puede limpiar esas conciencias de pecado, esas conciencias donde hay esa inseguridad del perdón de Dios, esas conciencias donde hay condenación, lo único que puede limpiar esas conciencias es la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 4. En muchos no puede haber paz en su conciencia porque todavía no está establecido la verdad de la obra de Cristo, la obra completa de Cristo. Muchos no están viendo la obra completa de Cristo. Lo que están viendo es esa conciencia pecadora. Ellos se ven como pecadores. Entonces eso está haciendo vano lo que Cristo Jesús hizo. Está haciendo vano lo que realmente ha significado la obra de Cristo Jesús. Y hasta que no sepan lo que Jesús ha hecho por ti o por ellos, nunca tendrán paz en su conciencia. Hasta que no sepas lo que el Señor Jesús ha hecho por ti en la cruz. Si tú no sabes el valor de lo que Cristo Jesús ha hecho por ti en la cruz, no podrá haber paz en tu conciencia. Esa paz que el mundo está ofreciendo o hablando, esa paz que la práctica del yoga, relajación, mediante ciertos ejercicios, no estamos hablando de esa paz. Estamos hablando de una paz en nuestra conciencia y que solamente es posible a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces es importante que conozcamos realmente la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú empieces a conocer eso, entonces recién podrás disfrutar, recién podrás establecer la paz en tu conciencia. Vamos a imaginarnos que tú vas al banco y ves tu saldo bancario. Tú ves tu estado de cuentas y te sorprende algo que alguien ha depositado. 100,050 dólares. Tú te sorprendes. Ese momento te alegras. Pero tú sabes que no hay legalidad en eso hasta que no sepas quién ha hecho ese depósito. Hace algunos días estaba viendo en la televisión y vi que una joven le había prestado a un amigo su tarjeta de una entidad bancaria. Este le había pedido para que le hagan un depósito unos amigos y le dijo, yo te entrego tu tarjeta en cuanto me hagan el depósito. Y pasaron los días y le cayó a ella la policía. Y ella sorprendida dijo,
qué es lo que pasa y le informaron que habían hecho un depósito de una extorsión en su cuenta. Y la detuvieron. Entonces por eso estamos hablando de que si nos imaginamos que en tu cuenta bancaria han depositado 100.050 dólares y tú vas a ver y te sorprendes de que alguien ha depositado, porque la última vez que vistes en tu estado de cuentas, viste que tenías solamente 50 dólares, pero alguien depositó 100.000 dólares. Pero tú no tienes la legalidad para poder usar eso. Hasta que no sepas quién ha depositado esos 100.000 dólares en tu cuenta. Pero si tú sabes que alguien, un amigo tuyo o un familiar ha hecho el depósito de 100.000 dólares en tu cuenta porque recibió una herencia y quiso compartirla contigo, tú te alegrarás y podrás disfrutar de cada dólar que ha sido depositado ahí, porque eso tiene un valor legal, ese depósito. Ese depósito no, tú sabes que hay alguien que lo ha depositado, un familiar o un amigo. De igual manera, cuando nosotros no sabemos realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros allí en la cruz, porque allí en la cruz Él ha hecho un pago final y ha comprado nuestra justificación. Ha comprado el regalo de la no condenación. Y mientras tú no conozcas todo esto, ¿cómo ha logrado esto Jesús? ¿Y qué beneficios ha traído la obra de Cristo allí en la cruz para tu vida? No podrás disfrutarlo. Porque todos estos actos que Jesús ha realizado son actos legales. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús pagó una alta suma ahí, entregando su vida en sacrificio. Él derramó su sangre preciosa. Por eso es que estamos hablando de que cuanto más la sangre de Jesús limpiará vuestras conciencias. Solamente la sangre de Jesús puede limpiar nuestras conciencias. Dios no quiere que vivamos en constante condenación y con conciencia de pecado. ¿Verdad que sí? Dios, nuevamente, quiero que puedas saber, es que Dios no quiere que tú vivas en constante condenación y con conciencia de pecado. Que tú no vivas sin la confianza de que has sido perdonado. Por eso es que Pablo dice en la carta de Colosenses 2:13, dice, Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Y Dios quiere que tú sepas eso, que todos tus pecados han sido perdonados. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la última cena, levantando la copa, dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada para el perdón de pecados? Su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados, pero Pablo empieza a ampliar más esta idea y dice que Él os dio vida perdonando todos los pecados. Todos tus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Jesús, tus pecados pasados, presentes y futuros. Jesús no va a venir en su segunda venida, dice la carta de Hebreos, que Él no va a venir en relación con el pecado. Él no va a venir a resolver otra vez el problema del pecado, porque el problema del pecado ya lo resolvió allí en la cruz, al derramar su sangre preciosa. Esa sangre es la que nos limpia nuestras conciencias. Dios, por eso estamos hablando que Dios no quiere que tú vivas bajo una constante condenación.
bajo esa inseguridad de que tus pecados no han sido perdonados. Dios no desea eso. Dios no quiere que tú vivas con una conciencia pecadora. Por eso es que Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa. Él pagó el precio de nuestros pecados y con esa sangre compró nuestra justicia. Compró el regalo de la no condenación. Ahora, mira que no hay alguien que pueda acusarnos a nosotros. Hemos sido justificados. Por eso es que Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido ya justificados, hemos sido declarados inocentes. Hemos sido absueltos del pecado. No hay ningún cargo. No hay una conducta ilícita que pueda ser observada por Dios, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa. Muchos creyentes, aún hijos de Dios, todavía tienen una conciencia pecadora. Y como tienen esa conciencia pecadora, esa creencia incorrecta los conduce a vivir de forma incorrecta. Entonces nosotros tenemos que tener las creencias correctas para vivir correctamente. Si eres hijo de Dios, tú tienes que saber que Dios ya te ha justificado. Tú no eres pecador, porque si fueses pecador, entonces hay muchas promesas dentro de la Biblia que dicen que el justo por su fe vivirá. O sea, diríamos, ese principio que está ahí en la Escritura no es para ti. Porque dice el justo por su fe vivirá. No dice el pecador por su fe vivirá. O cuando dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del pecador puede mucho. Dice la oración del justo. Y las promesas que están en el libro de Proverbios, todos, la mayoría de textos hablan del justo, no hablan del pecador. Dice, sobre la cabeza del justo hay bendición. Sobre la morada del justo hay bendición. A los justos les será dado lo que desean. No dice a los pecadores les será dado lo que desean. Dice a los justos les será dado lo que desean. El justo vive confiado como un león. Todos estos textos están dentro del libro de Proverbios. Entonces diríamos que el libro de Proverbios, si tú tienes todavía esa conciencia pecadora, diríamos que el libro de Proverbios no es para ti, pues. Pero no, estos textos nos hacen ver que Dios nos ve como justos ante sus ojos. Me gusta cuando Romanos dice que en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, en el Evangelio se revela cómo Dios nos ha hecho justos ante sus ojos. Dios te ha hecho justo ante sus ojos. Y tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Amén. No eres justo por tu hacer, eres justo por creer. Muchos están diciendo, entonces tengo que ser obediente, tengo que ser íntegro, tengo que modificar mi conducta para que Dios me apruebe, me bendiga o me imparta su justicia. No, tú eres justo por tu creer, no por tu hacer. No dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿dónde dice que nos demanda hacer? Eso está en la ley, pero no en la gracia, hermanos. En la gracia es un asunto de creer. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente, no en hacer lo correcto. El Evangelio está basado en creencias, hermano. No le está diciendo Pablo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Habla del creer, hermano.
El apóstol Pablo también habla en las Escrituras acerca del amor de Dios, que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera tú mismo puedes hacer algo que te pueda separar del amor de Dios. Si tú piensas que tú puedes hacer algo que pueda separarte del amor de Dios, entonces estaríamos haciendo vano este principio que dice en Romanos. Estamos hablando de Romanos, capítulo 8, versículo 35 o 36. Amén. Ni siquiera tú mismo te puedes separar del amor de Dios. Eso es lo más grandioso, hermano. Ni a un ángel, cuando habla de ángeles puede ser hasta de Satanás, ¿no? Satanás venga y quiera acusarnos, no puede, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. No puede haber alguna acusación, porque si hubiese alguna acusación de pecado, haríamos nosotros, si admitiéramos eso, haríamos vano el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados. Si tú estás admitiendo que todavía eres pecador, estás haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Él derramó su sangre preciosa para el perdón de tus pecados. Entonces, tú has sido hecho justicia de Dios. Dios te ha declarado justo cuando creíste en el Señor Jesucristo, cuando creíste en Jesús. Dios te declaró justo ante sus ojos. Y no solamente eso, has quedado absuelto del pecado. Y Dios te ha declarado inocente. Dios te ve como si nunca hubieses pecado, porque Cristo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y dice para. El propósito del por qué Dios lo hizo pecado a Jesús es para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Tú has sido hecho justicia de Dios en Él cuando lo has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador. Si tú has declarado que Jesús es tu Señor, en ese mismo acto Dios te ha declarado justo, te ha impartido su justicia. Te ha declarado justo ante sus ojos. O sea, tú no eres pecador. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El deseo de Dios es que vivamos en la justicia. Hay muchos que tienen en su mente todavía está la condenación, los sentimientos de culpa, ¿sí? Tienen una mente donde no hay la seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Y como no hay esa seguridad, no está establecido esa paz en su conciencia. Y necesitamos establecer esa paz en nuestra conciencia, hermanos.
Por eso es que ya Pablo en Romanos 5, capítulo 1, dice, justificaos. Le está hablando a los hermanos que están en Roma, le dice, ustedes ya están justificados. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya siendo justificados, dice, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú ya has sido justificado. Cuando Dios nos declara justos, seguidamente nos da el regalo de su paz. Tú ya tienes el regalo de su paz. Amén. Entonces, ahora, ese regalo, la paz, dice la carta de Tesalonicenses que Jesús es el Señor de la paz. Jesús es nuestra paz. Y Él es el que nos da la paz. Por eso es que en la celebración también de la Santa Cena, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús ya nos ha dado su paz. Pero esa paz no está acá en nuestra conciencia. En muchos creyentes, en muchos hijos de Dios, todavía no está establecida esa paz en su conciencia. Y no está establecida esa paz en su conciencia porque no están viendo a Cristo. No están viendo su obra. No están viendo lo que Cristo Jesús hizo por ellos a través de su sacrificio en la cruz. No saben el valor de ese sacrificio. ¿Para qué fue ese sacrificio? Hay muchos han limitado y solamente han visto que fue para el perdón de sus pecados. Pero pecados presentes. No están hablando de pecados pasados, presentes ni futuros. Y creen que necesitan hacer algo para ganarse ese perdón de pecados. Y si no están viendo realmente el valor que ha tenido ese sacrificio de Jesús, siempre lo que va a haber en su conciencia, se va a mostrar una conciencia pecadora. Una conciencia, como Pablo al inicio he estado hablando de esta exposición, que es una conciencia cauterizada. Una conciencia que es insensible a la voz de Dios. Una conciencia donde no hay la seguridad del perdón de Dios. Y Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que vivas en una constante condenación y con conciencia de pecados, sin la confianza de que has sido perdonada o perdonado. No puede haber paz en tanta inseguridad. Si tú no está claro eso en tu vida, no tienes un claro conocimiento de eso, no puede haber paz en tanta inseguridad. Jesús pagó el precio final para comprar nuestra justificación y darnos el regalo de la no condenación. Dios, ya no hay condenación. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no hay esa condenación porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados ahí en la cruz. Él derramó su sangre preciosa. Pero la sangre que derramó Jesús fue para quitarnos nuestros pecados. Amén. No es porque Dios te perdona cuando tú le confiesas tus pecados. Eso no es bíblico. No está en la Biblia ese. No sé, muchos han hecho doctrina de algo que no está en las Escrituras. No está en las enseñanzas del Nuevo Pacto. Que cada vez que tú confiesas tu pecado, Dios te perdona tus pecados. Porque si fuese así, entonces Pablo hubiese exhortado a la iglesia de Corinto.
y era una iglesia que estaba en problemas serios de pecado. Pablo les hubiese llamado la atención a esa iglesia. Había división, un creyente estaba viviendo con su nuera, había borracheras, había divisiones, había un mal uso de los dones. Y Pablo no les habla a ellos que tengan que confesar su pecado. Al contrario, ¿sabes qué Pablo les hace ver? Les hace ver lo que ellos eran ante los ojos de Dios. Porque en 1 Corintios 6:12 dice, mas ahora que habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados, habéis sido redimidos en el nombre de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que Pablo les hace ver su identidad a ellos, les hace ver quiénes son ahora en Cristo. Y es lo mismo, Dios ahora te está diciendo quién eres realmente. ¿Quién eres? Pero el que tiene todavía una identidad pecadora dirá, pues yo soy pecador. Pero en la Escritura nos hace ver que Dios ya no nos ve como pecadores, Dios nos ve como justos ante sus ojos. Él te ve como una persona digna. Él te ve como si nunca hubieses pecado, en razón del valor que tiene la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque en esa obra Él nos limpió de nuestros pecados, dice Juan. Y cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a venir a resolver el problema del pecado, porque ya lo resolvió en su primera venida. Cristo resolvió el problema de todos nuestros pecados ahí en la cruz. No va a haber otro sacrificio. Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso dice Hebreos 9:26. Que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús no va a venir otra vez a resolver el problema del pecado. Él ya lo hizo en su primera venida. Y no va a venir a resolver otra vez porque ya lo hizo, hermano. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso está en Hebreos 9:22. En el Antiguo Testamento, las prácticas del Antiguo Pacto, en la ley de Moisés, tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de pecados, para perdón de pecados. O sea, el judío, cada vez que pecaba, iba donde el sacerdote, llevando un cordero. Y ese cordero era por su pecado que él había cometido. Y el sacerdote le decía, pon tus manos sobre el cordero. Y en ese momento, el oferente, el que estaba llevando su cordero ante el sacerdote, él le pasaba sus pecados al cordero. Y ocurría algo grandioso, algo benevolente. Ocurría que el cordero también le impartía su justicia, porque era un cordero sin pecado, era un cordero sin mancha, era un cordero sin defecto. Entonces, ese cordero era presentado ante el sacerdote y ese cordero, una vez que recibía el pecado de esta persona, también le pasaba a esa persona su justicia. Entonces, esta persona que había pecado, cuando salía de ese lugar, salía
con una impartición de justicia, pero una justicia temporal, porque tenía que repetirse estos sacrificios continuamente. Amén. Hasta que vino Cristo. Cristo llevó, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él recibió nuestros pecados, por eso dice Pedro que quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para impartirnos su justicia. Él nos impartió su justicia. Y por lo tanto ahora Dios te ve como justo ante sus ojos. Amén. Él no te ve como pecador. Aleluya. Por eso Isaías dice, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuisteis curados. Jesús ahí en la cruz. Antes de llegar a la cruz, Él fue azotado salvajemente. Fue despojado. Le pusieron una túnica de escarlata. Le hicieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Le pusieron una caña como un cetro, ¿no?, sobre su mano derecha. Y se postraron, se arrodillaron para ridiculizarlo. Y luego de esta escena, con ese cetro, con esa caña, golpearon su cabeza. Y lo que hicieron varias veces, ¿no?, hasta que las espinas se profundizaron ahí en su cabeza. Y empezó a verse la sangre, ¿no?, en su rostro. Jesús, con esa corona, se llevó nuestras maldiciones, la maldición de la depresión, de la ansiedad, del miedo, del estrés, de esos pensamientos oscuros. Eso se llevó Jesús ahí en la cruz, para darnos su paz, para darnos una corona de paz a nosotros. Por eso es que Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros recibiésemos paz, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para que tú y yo tengamos esa paz. Cuando el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, a su pueblo le dijo, a través de Moisés, ¿no?, en la Pascua le dijo, cuando yo vea la sangre pasaré por encima. O sea, Dios iba a enviar un ángel de la muerte, que iba a golpear a los primogénitos de los egipcios. Y cuando este ángel veía la sangre, iba a pasar por encima, pero la sangre del cordero. Por eso es que le dijo que tenían que aplicar esa sangre sobre los dinteles de su casa. Era la sangre del cordero, la sangre de Jesucristo. Amén. Esto es sombra de lo que iba a venir en la persona de Jesús. Cuando la sangre fue aplicada, y dice que cuando pasó este ángel de la muerte, cuando vio la sangre, pasó por encima. Nos podemos imaginar que si un hijo del pueblo de Israel no quisiera aplicar esa sangre en el dintel de su casa, al día siguiente él estaría llorando por la muerte de su primogénito, porque el ángel iba a ver solamente la sangre, iba a ver la sangre del cordero. Él no iba a ver su condición de cómo estaban ellos delante de Dios, solamente iba a ver la sangre del cordero.
De igual manera el sacerdote, cuando el que había pecado llevaba su cordero ante el sacerdote no lo evaluaba al que había pecado, no lo miraba a él. Lo que hacía un examen era del cordero que iba a ser inmolado, sacrificado. De igual manera, en Egipto, el ángel iba a pasar y cuando veía la sangre iba a pasar por encima. Dice. No los iba a tocar, aquellos que tenían la sangre del cordero. Y nos podemos imaginar también que si algún hijo de Israel no estaba plenamente convencido del valor de la sangre, pero y aún así ponía la sangre del cordero sobre el dintel de su casa y esperaría ahí con temor, con miedo. Y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre del cordero, pasaba por encima. Hubiese sido innecesario ese miedo, esa ansiedad en ellos, en este hijo de Israel, porque lo que Dios no estaba evaluando en esa persona, su integridad, o si tenía o no tenía miedo. Lo que Dios estaba valorando era la sangre del cordero. Hay muchos cristianos hoy en día que también así viven en temor, en ansiedad, en miedo. Y viven así porque no saben el valor del sacrificio de Cristo. No saben lo que ha significado esa obra para sus vidas. Amén. Y no pueden disfrutar de esa paz que Jesús ha ganado por ellos. En su conciencia todavía no está establecida esa paz. Y necesitamos establecer esa paz en nuestra conciencia. Jesús es nuestra paz. En la carta de Pedro lo dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien y busque la paz y sígala. O sea, si tú quieres amar la vida y ver días buenos, busca la paz y síguela. ¿Qué significa buscar la paz y seguirla? Sabemos que el príncipe de paz, dice la Escritura, es Jesús. Jesús es la paz. O sea, está diciendo, busca a Jesús y síguelo. Cuanto más pienses en Jesús, cuanto más y más pienses en Jesús, vas a experimentar o vas a poder sentir una paz en tu vida. Por eso es que Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En completa paz, dice, pero aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si estamos pensando en Jesús, en el valor de su obra, en lo que ha significado esa obra para nosotros, amén, en lo que ha significado ese sacrificio, en los beneficios que ha traído esa obra para nosotros, tú vas a experimentar, vas a sentir esa paz. Amén. Quiero cerrar esto, que Dios no quiere que vivamos con una conciencia pecadora. No quiere que vivamos con esa inseguridad de la falta de perdón.
de parte de Dios. Dios no quiere que estés en constante condenación. Él quiere que tú puedas disfrutar de su paz. Amén. Voy a hacer una oración. Si por primera vez deseas recibir a Jesús y reconocerlo como tu único Señor y Salvador, te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa, para que por medio de este acto tú puedas justificarme y puedas darme el regalo de la no condenación, Señor. Gracias por tu amor y te invito esta noche a mi corazón y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Te agradezco por el perdón de mis pecados. Te agradezco por tu amor que me has mostrado ahí en la cruz al dar tu vida por mí. Gracias, Jesús. Gracias. Yo sé que ahora te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Tú eres mi Salvador, Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Si por primera vez has hecho esta oración, ten la seguridad de que Jesús ha entrado a tu vida. Aleluya, bendito seas. Gracias. Pídele al Señor que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender de su palabra. Amén. Voy a orar por sanidad. Si hay alguien que tiene problemas de relaciones con otras personas, que Dios va a hacer que estés en paz, porque la paz también hace que estemos en buenas relaciones con todos. Esa es la paz, es una bendición. Amén. Si tienes problemas de relaciones con otras personas, entrégaselo al Señor y dile que Él te ayude para restaurar esas relaciones. No tienes por qué sentir tener resentimientos, rencor por nadie. Si la paz está en tu corazón, voy a orar por ti ahí donde estás. Señor, te pido esta noche por estas personas que están viendo este mensaje, Señor. Tú sé con cada uno de ellos, Señor. Tú cubres sus necesidades económicas. Te pido, Señor, por estas personas que han perdido sus familiares, amigos, amistades, Señor. Tú pon esa paz ministra su corazón, Señor. Dales de tu paz, Señor, estos momentos. Recibe de su paz ahora en el nombre de Jesús. Señor, también te pido, papá, si hay dolencias en sus cuerpos, declaramos, hay cualquier parte que te duela, tus hombros, si te está doliendo tus hombros, tu espalda, declaro ahora en el nombre de Jesús que recibas sanidad. Echamos fuera de todo dolor, toda dolencia de tu cuerpo, en el nombre precioso de Jesús. Si tienes problemas de salud, alguna hernia, en el nombre de Jesús, sea extirpado esa hernia y declaramos sanidad en el nombre precioso de Jesús. Problemas de audición, sean abiertos esos oídos nuevamente, Señor. Tú restauras su tímpano, su yunque, su estribo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, así lo declaramos. Y te agradecemos por la sanidad, Señor. También te pido ordenamos, papá, en estos momentos,
que ese virus, Señor, del COVID, sea destruido, se detenga. Lo ordenamos en el nombre de Cristo Jesús. Así se ha hecho, Señor. Y te agradecemos, papá, por todas las bendiciones respecto a nuestra salud. Gracias, Señor, por nuestra salud. Te agradecemos por ella. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.